El sol del desierto aún no había alcanzado su punto más alto, cuando la vida de Nayeli Jassy cambió para siempre. No con un trueno ni con una promesa dicha en voz alta, sino con una mirada silenciosa que cruzó una cerca de madera, bajo un cielo inmenso. Tenía apenas 18 años. Los pies firmes sobre la tierra, que había aprendido a amar y temer al mismo tiempo. Y un corazón cansado de esperar algo que nunca supo nombrar. Aquel día, entre el polvo dorado y el canto distante del viento, la esperanza llegó con botas gastadas, manos fuertes y una tristeza antigua escondida en los ojos de un hombre que había vivido demasiado. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en las historias que nacen donde nadie las espera, apoya este video con un me gusta, deja tu comentario, compártelo con alguien especial y suscríbete al canal para que más historias como esta sigan encontrando su camino. Nayeli pertenecía a una familia apache que había resistido generaciones de pérdida y silencio. Su madre había muerto cuando ella era niña, llevándose consigo las canciones antiguas que se cantaban al amanecer. Y su padre había envejecido de golpe, como si la pena le hubiera caído encima como una tormenta sin aviso. Desde pequeña, Nayeli aprendió a ser fuerte sin darse cuenta, a cargar agua antes del alba, a cuidar a sus hermanos menores, y a mirar el horizonte como si allí estuviera escrita alguna respuesta. A los 18 años, su belleza era natural y serena, pero más llamativa era la forma en que escuchaba al mundo, como si cada sonido tuviera un significado secreto. El rancho de Mateo Calderón quedaba a varias millas de la comunidad, una extensión de tierra que respiraba trabajo duro y soledad. Mateo era un ganadero maduro, de esos hombres que habían aprendido a hablar poco y a observar mucho, marcado por pérdidas que no contaba y decisiones que había tenido que tomar demasiado joven. Su esposa había muerto años atrás, y desde entonces el rancho se había convertido en su refugio y su prisión. Cada mañana trabajaba bajo el sol, arreglando cercas, revisando ganado, dejando que el cansancio físico adormeciera el ruido de los recuerdos. El primer encuentro fue sencillo, casi invisible para el resto del mundo. Nayeli había ido a ayudar a su tío con una entrega de maíz, y el camión se había detenido junto a la cerca del rancho. Mateo estaba allí, apoyado en la madera, mirando el campo como si midiera el paso del tiempo. No hubo palabras, solo una sensación extraña de reconocimiento, como si ambos entendieran que el otro cargaba algo pesado. Nayeli sintió una calma inesperada, una pausa en el ruido constante de su mente. Y Mateo sintió algo que no se permitía sentir desde hacía años: curiosidad sin dolor. Los días siguientes trajeron más encuentros, siempre a plena luz del día, siempre breves, siempre respetuosos. Nayeli pasaba por el camino con agua o alimentos, y Mateo levantaba la vista, asintiendo con una sonrisa leve. La comunidad observaba con cautela. Algunos murmuraban sobre la diferencia de edades, otros sobre la distancia entre mundos. Nayeli sentía ese peso en los hombros, el juicio silencioso, pero también sentía algo nuevo crecer dentro de ella, algo que no la asustaba. No era una pasión desbordada ni un impulso ciego, sino una sensación de ser vista, de importar. La vida de Nayeli no era fácil. Su padre enfermó ese verano, y los gastos médicos comenzaron a acumularse como nubes oscuras. Ella trabajaba donde podía, limpiando, cocinando, ayudando a ancianos, mientras intentaba no abandonar sus sueños de estudiar algún día. Por las noches, cuando el cielo se encendía de estrellas, Nayeli se preguntaba si su destino estaba escrito, o si aún podía cambiarlo. En esos momentos, pensaba en Mateo, no como un salvador, sino como un ejemplo de alguien que había seguido adelante a pesar de todo. Mateo, por su parte, luchaba con sus propios fantasmas. Se decía a sí mismo que Nayeli era joven, que no debía involucrarse, que lo correcto era mantener distancia. Pero cada vez que la veía caminar con la espalda recta y la mirada firme, algo dentro de él se ablandaba. No era deseo lo que sentía, sino una profunda necesidad de proteger, de ofrecer,
lo que nadie le había ofrecido a él cuando lo necesitó. Esperanza sin condiciones. El momento decisivo llegó una mañana clara, cuando una tormenta inesperada azotó la región. El viento arrancó partes de la cerca del rancho, y el ganado se dispersó. Nayeli, que estaba cerca ayudando a su tío, vio el caos y corrió a ayudar sin pensarlo. Bajo el cielo encapotado, trabajaron juntos, empapados, cansados, unidos por la urgencia. En ese esfuerzo compartido, algo se quebró y algo se construyó. No hubo declaraciones ni promesas, solo una certeza silenciosa de que no estaban solos. Después de la tormenta, las cosas empezaron a cambiar lentamente. Mateo comenzó a ofrecer trabajo regular a Nayeli, pagándole de forma justa y enseñándole sobre la tierra, sobre la paciencia que requiere cuidar algo vivo. Nayeli aprendía rápido, y con cada día se sentía más segura, más capaz. Su padre, al ver el cambio en ella, no se opuso. Veía en los ojos de su hija una luz que no había visto antes. La comunidad siguió observando, pero también empezó a notar algo distinto. Nayeli no había perdido su esencia ni su orgullo, al contrario, parecía más fuerte. Mateo no intentaba poseer ni dirigir su vida. Simplemente estaba allí, constante, respetuoso. Entre ellos creció un amor silencioso hecho de gestos pequeños, de miradas largas al horizonte, de trabajo compartido bajo el sol del mediodía. El mayor desafío llegó cuando a Nayeli le ofrecieron una beca parcial para estudiar fuera. Era una oportunidad que había soñado, pero también significaba dejar atrás todo lo que había construido. El conflicto la desgarró por dentro. Parte de ella temía que aceptar significara traicionar sus raíces. Otra parte sabía que negarse sería traicionarse a sí misma. Mateo escuchó su angustia sin interrumpir, y cuando ella terminó, le ofreció lo único que podía: apoyo absoluto. Le dijo que la esperanza no era retener, sino impulsar a volar. Esa decisión marcó el verdadero significado de su relación. Nayeli aceptó la beca, con el corazón apretado pero firme. El día que se fue, el sol brillaba alto, como si bendijera el camino. No hubo lágrimas exageradas ni palabras dramáticas, solo un abrazo largo y una promesa silenciosa de seguir siendo quienes eran, sin importar la distancia. El tiempo pasó, y Nayeli regresaba siempre que podía, cada vez más segura, más consciente de su valor. Mateo seguía allí, trabajando la tierra, esperándola sin exigir. Cuando finalmente Nayeli terminó sus estudios y volvió definitivamente, lo hizo como una mujer completa, no como alguien que necesitaba ser salvada. El reencuentro fue tranquilo, profundo, lleno de gratitud por el camino recorrido. La historia de Nayeli y Mateo no fue perfecta ni fácil, pero fue real. Fue una historia de respeto, de crecimiento, de esperanza entregada sin condiciones. Bajo el sol del desierto, aprendieron que el amor verdadero no quita, sino que suma, no encierra, sino que abre caminos. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que aún existen la bondad y las segundas oportunidades, te pedimos desde lo más profundo que interactúes con este video, que nos digas que no estamos solos creyendo en lo bueno. Antes de terminar, deja un comentario con la palabra esperanza, para que sepamos que esta historia también vive en ti. Y así, mientras el sol seguía saliendo cada día sobre la tierra apache y el rancho silencioso, Nayeli y Mateo continuaron caminando, no porque el camino fuera fácil, sino porque ahora sabían que la esperanza, cuando se comparte,